Bocheros, un videopodcast de Juanma y Kenneth. Buenas tardes de nuevo a todos los bocheras y bocheras que nos escuchan y nos ven. Buenas tardes, Kenneth. Muy buenas tardes, everybody. Y buenas tardes de nuevo, Juanan. Buenas tardes, ¿cómo habéis engañado para que venga dos veces? 2 veces seguía. Y aquí además. No, solo 2 veces. Pues como ya podéis comprobar, aquí estamos en nuestro programa número 23 y repetimos con el gran Juanan, porque como pudisteis ver, comprobar la semana pasada, en este caso no sé si será la semana pasada o el día anterior, porque todavía no hemos colgado el programa que grabamos la semana pasada, eh, queremos continuar con la entrevista con Juanan, que se nos quedó a media y como los tres teníamos disponibilidad, pues hemos decidido grabarla directamente. Así que nada, vamos a seguir con lo que estábamos. Para quien no haya visto el episodio anterior, les recomiendo que lo vea antes de este y además que conozca o que sepa que estamos comentando un documento que Juan han elaboró hace años ya para evaluar a deportistas, tanto propios como externos. ¿Vale? Que si os veis el programa anterior, pues podéis entenderlo un poquillo mejor. Así Sí. que nada, vamos a seguir con las preguntas hasta por donde íbamos de ese documento y a ver qué tal. Bueno, esperemos que no tengamos que secuestrar para una tercera parte seguida. Que te invitemos para otro programa, pero que podamos cerrar el ciclo y no te molestemos mucho más. Y nos habíamos Ya para el quedado... aniversario, para los 100. ¿El qué? Ya para el aniversario, para los 100 programas. Para los 100 programas. Ah, Para los 100 programas. Nos habíamos quedado la última pregunta del programa fue sobre los materiales. Estuvimos hablando de las sillas, las canaletas, los punteros, las bolas, ¿no? mm, Y nos queríamos centrar ahora, porque a mí el documento, como dije la semana pasada, un poco me estalla un poco la cabeza, porque es verdad que, bueno, he ido aprendiendo, no voy aprendiendo. Me considero bastante novato todavía, aunque lleve ya 4 o 5 temporadas, no sé cuántas. Pero el hecho de que es la complejidad del deporte y sobre todo la parte más así ¿no? Profesionalizada, pues bueno, me gusta. El documento me ha gustado mucho porque me ayuda a de repente tomar conciencia de ciertos aspectos y a ir dándole forma, ¿verdad? Por eso yo creo que es importante difundirlo para que no solamente, ¿no? Pues conozcamos personas interesantes del mundo de la bocha, sino también ayudar, ¿no? A que este deporte sea más pro todavía. Y entonces vamos ahora a la parte técnica y táctica. Y dentro de esa parte técnica y táctica del documento, que ahora pondremos el documento para que lo puedan ver, vamos a empezar hablando sobre la zona de saque. Zona de saque, ¿cuántas zonas de saque? Alternativa, ¿por qué tener alternativa? ¿Cuál es tu punto de vista sobre fijarse en una zona de saque o ir cambiándolo con el tiempo? Y voy a ir poniendo el documento mientras nos cuenta. Bueno, a ver, yo entiendo que los deportistas tienen una zona de saque que puede ser su zona principal, por lo que sea, pues donde se siente más cómodo a la hora de tanto de la salida o para desarrollar su juego. O incluso depende de cómo te plantees la competición, puedes buscar una zona de saque principal que sea incómoda para los rivales si piensas que eres un poco inferior a los otros competidores con los que te vas a enfrentar. Entonces puedes buscar más incomodar a los otros que beneficiarte. Ya ahí cada uno elige su propia aventura. Entonces, vamos, yo soy más me gusta más jugar para desarrollar tu juego que para perjudicar de los rivales. Hay momentos en que sí que quizás busque una alternativa en ese sentido. Y una zona alternativa de salida también, porque bueno, creo que
Normalmente, por lo menos yo se trabaja en una zona de saque, pero también siempre se valora una zona alternativa por si durante algún partido no te está funcionando tu zona principal. Pues, por ejemplo, puedes decir tener una zona alternativa donde también vas a estar cómodo, donde también has trabajado y pues puedas tener esa segunda salida alternativa si no te están funcionando tus salidas en un partido, en el primer parcial, o buscas a lo mejor puntuar mucha bola porque vas muy por detrás en el marcador, ¿sabes? Pues esa creo que es un poco la idea. Y bueno, en el tema del documento, si es para los rivales, pues conocer un poco la zona, tanto de salida como de zona alternativa. Y bueno, en las propias, pues bueno, pues, como él estaba hecho también con intención de que fuera un documento para la selección, pues saber también si vas con un deportista, si entras en campo con él o vas de auxiliar, pues saber un poco también cómo funciona. O sea, es un poco la idea de la zona principal de salida y alternativa. Hombre, el documento imagino que al estar hecho para evaluar a deportistas, fundamentalmente, si conocemos la zona de saque del deportista y encima vamos por detrás en el marcador, pues no le vamos a sacar a una zona donde sabemos que él controla con mucha suficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. Eso creo que es muy importante saberlo, aunque es verdad que el buen deportista lo controla todo, ¿no? Pero bueno. Hombre, hay gente que es muy versátil, claro, que se mueve muy bien en muchas zonas de... Quizás en internacionales cuando te encuentras más gente más versátil, ¿no? A medida que vamos bajando el nivel, pues dices tú, oye, pues el largo no, directamente es que no llega, ¿no? Claro, ten en cuenta, claro, exacto. Yo, lo que habla, Juan, o sea, al final este documento se hizo para internacional, pero creo que hay muchas partes del documento que no tienen tanto sentido en internacional, porque internacional, pues clava salida, pues seguramente en el circuito internacional el 90% se clava la salida, ¿sabes? Claro. O, ¿no? ¿Sabes? O juegan en muchas zonas del campo, pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, está guay también, ¿no? Así lo podemos utilizar en todos los niveles, ¿no? Eso, sí, me parece genial, claro. Al final era un poco la idea de utilizarlo en todos los niveles, o sea, de primera pues para el tema de la selección. Yo no sé vosotros qué opináis o sea, no, porque estamos a punto, ¿no? Del tema de la Copa y todo esto, pero de jugar para perjudicar a un rival, por ejemplo, más que jugar en una zona de confort que puedas tener tú donde... Yo pienso de las dos maneras. Sí, que claro, yo creo que hay que ser versátil en eso. Sí. Particularmente yo como entrenador, la mayoría de los jugadores juegan a donde se sienten cómodos, a donde ellos se sienten más cómodos, exceptuando cuando el rival tiene una clara debilidad. Hombre, claro. ¿Sabes? Y necesitas meter puntos o necesitas ganar el partido por sí o sí, o entonces probablemente en los próximos campeonatos que tenemos, de Campeonato de España y Copa de España, pues va a ser difícil encontrarnos con un rival que tú digas, pues es que a 4 metros no es capaz de dejarla corta a 4 metros, o a 3 metros no es capaz de dejarla corta. Entonces, sí, quizás en Copa de España nos podemos encontrar o Campeonato de España, rivales que por un mal momento de juego se les pueda sorprender jugándole en la media larga distancia, ¿no? Claro, o cambio de material, ¿no? Algo que haya... Un cambio de material o a algo mí así. me pasa una cosa con el tema de las salidas también. Bueno, en general con la salida, en concreto con la salida en general con todo, y es que no me gusta mucho crear una expectativa cuando haces un análisis de esto, ¿no? Y vas a una competición y resulta que el deportista que está trabajando, ¿no? Este saca a 7 metros, no sé qué. Y de repente te encuentras que esa persona ha trabajado en otro sitio y el deportista, el que tú llevas, se descoloca mucho. Totalmente. Cuando de repente, entonces, es como, está jugando ahí, pero siempre hay que abrir la posibilidad al deportista no tenga una expectativa de que sea eso absolutamente cierto. Sí, bueno, eso es comunicación, ¿no? Con el deportista, ¿no? Normalmente hace esto. Hay deportistas que no cambian nunca, ¿no? O sea, yo me río muchas veces con los padres y con Chema, ¿no? Chema, el deportista BS3, actual campeón de España BS3. Chema no cambia nunca su salida principal. No cambia nunca. Solo la cambia si va perdiendo el parcial. Solo y únicamente. Si no, Chema
lleva haciendo su salida 15 años, 20 años, y la tiene súper trabajada y súper currada, y él se maneja bien ahí. Y te puedo asegurar de que no la vas a cambiar eh, lo normal. Ojalá vea este vídeo y diga, pues la voy a cambiar para el campeonato de España. Bueno, pues Chema siempre juega ahí, pero hay otros jugadores, no, como tú dices, ¿no? Que les gusta más cambiar, ¿no? Aquí, bueno, es que iba por ejemplo de andaluces, pero nuestra audiencia no es toda andaluza, de hecho la mayoría son, pero hay muchos deportistas que varían mucho su salida aquí en Andalucía también. También te digo una cosa, que Chema no lo cambia, como otros tantos no lo cambiarán porque le funciona. Claro. Como le funciona, no solo que se siente cómodo, sino que es bueno en él. Ahí él es capaz de repente darle la vuelta al juego cuando ya piensas que la ha liado parda y el tío te tira una bola, dos bolas y te es capaz de darte la vuelta. O sea, Mira, tiene ese bagaje, ¿no? sin dar nombre, porque no sé si todo el mundo lo conoce, pero de los 6 deportistas, de los 5 deportistas de más nivel de canaleta de Andalucía, 4 de ellos, o sea, exceptuando Chema, los otros 4 cambian continuamente de saque. Este año más. O sea, el año Este pasado, año más que nunca, ¿verdad? el año pasado, que era lo que yo quería comentar, que el hecho de que ya lo he comentado muchas veces cuando hemos hablado de la Liga Andaluza, o sea, la cantidad de mejora que he visto este año, ¿no? Sobre todo me fijo mucho en la canaleta porque es lo que más vivo, ¿no? En el día a día de Sí, mi yo, competición. yo estaba hablando también de canaleta, es verdad. No, he dicho deportistas andaluces, pero me refería a deportistas de categoría Está BC3. entendido. Pero por ejemplo, Ujú. el año pasado era más fácil ver limitaciones y aprovecharlas como palanca, ¿no? Como tipo, oye, pues de aquí en esta zona no la están jugando, pues tiramos aquí. Ujú. Este año ha sido mucho más complicado eso. Creo Oye, que oye, vamos evolucionando como deportistas en general, la competitividad. Y ahí cuando tú has dicho, Juana, lo de perjudicar, es que perjudicar o jugar a tus fortalezas, Busca debilidad, sí. creo bueno, que evidentemente cuando pones una bola delante de la blanca ya estás jugando a perjudicar en ese sentido de que no le va a dejar hueco. Pero es verdad que Sí, era, sí que en el sentido de, al menos yo hablo también personalmente, que tienes que mantener tú ahí una especie de visión abierta en ese sentido. Es verdad que, por ejemplo, yo ante las dificultades que me encontré en el campeonato de Andalucía, que fueron muchas, creo que a toro pasado tenía que haber tirado más en cierto momento cuando ya no me iban bien las cosas, que la cagué bastante bien cagada, ¿no? Era como, oye, pasa de esto, vete a lo seguro, vete a las zonas que más confort tienes, porque ya de repente las zonas que estaban bien entrenadas, pero que en ese momento no estaban resultando, pues me llevaron a resultados catastróficos, ¿no? ujú. Entonces, pues Oye, bueno, Juan, vosotros también con el tema de BC3, ¿no? También el tema de la superficie influirá muchísimo, ¿no? Como tienes trabajo una zona y la superficie de repente en el que juegas la competición no tiene nada que ver. Y a lo mejor esa zona que has trabajado en una superficie en el sitio donde entrenas no tiene nada que ver con la que estás trabajando yo cuando vas, o sea, en la que llegas cuando me obsesiono bastante con esa cosa. normal. Pero luego también no solo yo en la pista esa que estuve jugando, que jugué 3 partidos en la misma pista y se me iban todas las bolas hacia la izquierda, luego Las llegó el caídas. Fati y le dije, ¿se te han ido a la izquierda? Y me dicen, no. Entonces tú dices, ¿será la pista? ¿Será las bolas? ¿Será una mezcla de la pista y las bolas? será tu obsesión. ¿Será mi obsesión? Sí. Oye, y Juanan, con respecto al saque, ¿tú recomiendas tener un saque y un saque alternativo, más de uno y uno? Es que, a ver, al final creo que todo depende de las horas en pista que puedas estar también. Entonces tú Claro. tienes que adecuar también los entrenos. O sea, si yo le puedo echar, yo qué sé, 8 horas al día, lo mismo te puedes plantear hasta un tercer saque y trabajar de manera cómoda en esos 3 saques, ¿no? Además, como a distancias distintas, a lo mejor, ¿sabes? Hay como bastante. Pero quizá cuando tienes menos horas de entrenamiento, no puedes trabajar todo lo que quisieras
quizás puedes, en algún momento dado, sí que puedes decir, bueno, vamos a probar un tercero a ver qué tal te da, porque no solo es, yo pienso muchas veces que no solo es trabajar. Yo me acuerdo de una cosa que aprendí contigo, Juanma, cuando yo empecé, que a hacer los cuadraditos y decía que el deportista vaya tirando bola, vaya probando los nuevos, los niveles que empiezan, y donde veas que hay mayor acumulación de zonas, es probable que sea una zona donde más cómodo esté, sin ni siquiera saber que esa es la zona que más le conviene por el material que tiene, Entonces, claro, después tú puedes ir trabajando otras zonas, pero hay también zonas que a lo mejor tú propones y dices, vamos a probar aquí que sabemos que vamos a jugar la pool con tal persona y esta es un punto débil. Y ahora juegan, empiezan a tirarle bolas y tú dices, pues esta zona viene de puta madre, o eso parece, ¿sabes? A lo mejor el punto de posición es distinto. O lo contrario, planteas esa zona con debilidad y ves que tu deportista ahí también no le va bien. Entonces, como, bueno, pues a lo mejor no es una zona que vayamos a contemplar para jugar. Creo que al tema saques habría que hacer un programa exclusivo del tema saque, porque yo creo que tiene tantas aristas y tantas cositas a las O que, y sea, no solo para hablar de la parte teórica, sino también de esa parte técnica o táctica de decir, y dónde queremos que se queden esas primeras bolas. Hombre, claro, claro, ¿Y, claro, y claro. dónde queremos que se quede? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué hay no aquí? ¿Y qué ejercicios nos vienen bien para trabajar eso? Yo creo que el tema saque, al ser una cosa muy exclusiva y que cada uno puede elegirlo, es el único lanzamiento que sabemos dónde vamos a lanzarlo, ¿no? Es el único. Los demás Sí, ya no sí. sabemos si va a haber un golpeo de bola blanca, sino ese sabemos dónde lo queremos lanzar y con qué fuerza lo queremos lanzar. Sobre todo los jugadores de canaleta. Los demás no están bien, pero pues se les puede ir un pelín más, un pelín menos según muchas cosas. Pero no sé, creo que un programa saque estaría muy bien para darle mucha vuelta. y una Porque a mí cosa es que que se me... estáis hablando ahora, que Juan ha hecho mención, fijaros la diferencia, ¿no? O sea, yo que no estoy como muy puesto en la parte de los manos, ¿no? De los BCs en general, menos los BC3. O sea, porque claro, yo me planteo qué zona de saque quiero sacar y no me planteo un límite ninguno. O sea, puedo sacar 2,5 metros delante mía o puedo sacar a 10. O sea, la cuestión es entrenarlo, pero claro, cuando hay una limitación física en la mano, en el brazo, ¿no? Todo en la pierna, claro, ya no es donde tú quieras sacar, ¿no? Ya es donde tú puedas y dentro de lo que tú puedas, ¿no? Lo que se puede ejercitar a mayores. Pero dice, no, es que este jugador jamás le voy a pedir que saque yo qué sé, a 10 metros porque no va a llegar, ¿no? O no sé. Me parece súper interesante eso. Porque eso Sí, sí. añade un punto plus de dificultad, ¿no? A los jugadores de mano, ¿no? Yo puntualizo lo que dice Juanma, de que se puede dedicar un programa entero o dos al tema de la salida. Y él habla de técnica, de parte táctica, de mucho, y yo hablo también de parte psicológica, porque la salida es algo que a nivel psicológico trabajarlo es muy complicado. Porque al final, en un partido son dos salidas, y que fallen las dos salidas es hacer fallar el 100% de tu saque, y eso es algo que te merma mucho para el resto del parcial en muchos casos. Juanan, has dicho eso y a Kenneth le ha hecho la boquita así. Bueno, a Kene y a todo el que vaya a ver el programa es lo mismo, porque eso lo vive todo deportista sabe lo que es eso, vamos. Sí. Sí, sí. Es curioso, Yo, que me parece curioso. Es una bola, son las dos primeras bolas, te queda un Sí, y montón de además, desarrollo del juego. y además me imagino que se cumple la ley de Murphy, ¿no? Yo he comprobado muchas veces que si yo entre parcial y parcial, que saca el deportista mío, le digo, por favor, concéntrate en la salida, esa salida es mala siempre. Seguro. Claro, claro, claro. Como tú le ahí digas, la salida, por favor, la salida, clava la salida, quédate corto en la salida. Esa bola se va larga, al lado, le da apoyo al contrario, donde sea, menos buena. Claro. O que además te clave la primera cuando y le falla, diga, la segunda como el primer saque. La has cargado. O sea, vas a fallar seguro, ¿sabes? Sí, sí, sí. además la sensación como deportista cuando sacas y de repente, yo que soy súper autoexigente conmigo mismo,
Y básicamente en plan, si te quedas un lateralizado un poco, que tú dices, está viendo bola blanca, yo ya lo considero un fallo, ¿no? ¿No? Cuando hemos estado entrenando y tal, que le he comentado a Juanma desde aquí, Es ¿no? que Oye, mira, ha hecho esto en la bola, bueno, pero ya está, has tocado. No, ha tocado, pero se me ha lateralizado un poquillo. Entonces ya ves, veía, ves 2 centímetros la bola blanca, al contrario. si ves 2 centímetros la bola blanca, no sé. Claro, es Y que luego lo eso contrario con el subidón, ¿no? lo hemos comentado antes con la diferencia de categoría, ¿no? En canaleta, que el deportista contrario vea 2 centímetros la bola blanca, ya no es una buena salida. Ujú. Es una salida clavada, pero no es una buena salida porque la abre con mucha facilidad. Y en BS1 probablemente es una muy buena salida. Ujú. Claro, claro. ¿Sabes? Totalmente. Entonces, eso depende mucho. Mira, yo tengo un ejercicio que para mí es súper psicológico en esto de la salida. Si tú le dices saca la blanca y acumula bolas a la bola blanca, los deportistas con cierta experiencia son capaces de acumularla, ¿vale? Pero si tú le dices saca la blanca y ahora tú le clavas una del contrario y le dices ahora acumula para que el contrario no te meta más puntos. Ujú. Eso que simplemente es un cambio de lo que estoy viendo, para mí, en casi cualquier deportista, pero que yo no estoy hablando de deportistas de alto nivel internacional, estoy hablando de deportistas, la mayoría autonómicos, con experiencia, pero autonómicos y algunos que van a nacionales. Ese ejercicio te cuesta una vida. Y lo único que has hecho ha sido ponerle una bola, como y yo le digo, pero no le eches cuenta a esa bola, tú Claro. coloca igual a la blanca, igual que lo has hecho en el ejercicio anterior. No, ya ahí El concepto cambia, es que cambia, te cambia. es, Es así, es así. es curiosísimo. Oye, cambiamos de tema porque si no nos vamos a quedar con la salida hasta la salida. Este, vamos a tener que hacer un programa 3. Sí. Oye, yo te quería preguntar un poquillo por la movilidad en el box, ¿vale? Sí, Que claro, la movilidad en el box quizás es un aspecto bastante difícil de evaluar, ¿no? Y tomar datos sobre esa movilidad más aún, ¿no? Porque primero te pregunto, entiendo que la movilidad en el box cuando aparece ahí es que es una parte importante en el juego, ¿no? y claro, al final, a ver, eh, vamos, pasa casi siempre. Creo que los deportistas cuando empiezan a jugar a la bocha siempre buscan tirar en la parte más adelantada del box porque es donde están más cerca de la jugada, que esté a la distancia que esté. Pero después cuando lo que se refiere con la movilidad en el box es también busca un poco las líneas que puedes encontrar, que hay líneas que es más fácil encontrarlas estando situadas en la parte delantera del box y hay otras líneas que aunque pierdas esos metro y medio, 2 metros que te puedes tirar hacia atrás, te permite tener mayor visibilidad de blanca o a la hora de romper o lo que sea. Entonces, buscar esa zona, a lo que se refiere es la movilidad en el bosque, buscar esa zona del bosque te permite tener ventaja a la hora de ver diferentes líneas cuando vas a atacar la jugada que te corresponde. Entonces, para mí es algo muy, muy importante porque, y que es difícil de primera entiendo, de hacérselo ver al deportista, porque entiende, no, es que me estoy yendo más lejos y a lo mejor piensa que tiene desventaja, es como, estoy más lejos, tengo más opción de fallar. Pero claro, a lo mejor una bola clavada que no terminas de ver la blanca, irte a la parte de atrás, a la otra esquina, estás viendo un poquito de blanca y a lo mejor a la hora de romper, por ejemplo, no, en un PC4, ¿no? Canaleta, a lo mejor la movilidad del boss distinta, ahora me contáis vosotros, que ya sabéis que yo estoy más pez con eso. Pues aunque tengan menos, le des un poco menos fuerte, tienen más opción de abrirla más fácil. Yo hay dos comentarios. El primero es que este año, que hemos comentado en el episodio anterior, que estás entrenando a Juanma Montilla en Langui, Uh -huh. me ha sorprendido mucho su movilidad en el box, ¿eh? Porque siendo un jugador novato se ha movido muchísimo en el box y ha buscado muchas veces las líneas de lanzamiento. Y eso, no sé si lo traía innato o le habéis dado mucha caña en lo poquito que habéis entrenado, pero lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Es un 50-50. Él coge las cosas rápido, yo lo comenté en el programa anterior, es un tío que coge las cosas rápido y que
que claro, que a veces se le alumbra y ve que el tema de las líneas. Quizá, bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos con el tema de la silla, creo que es algo que en ese sentido, si consiguiéramos una silla que fuera un poco más funcional a la hora de moverlo en el bob, porque tú intentas es verdad que no pierde excesivo tiempo, porque él no pierde mucho tiempo a la hora de lanzar, pero quizá la idea es trabajar y buscar una silla que le permita moverse más, porque en los entrenos, aunque lo recalcamos mucho, él suele muchas veces, pues, no, ¿para qué me voy a mover? ¿Sabes? No sé qué, ¿sabes? Como, claro, porque hay que sacar las piernas, moverlo, ¿sabes? No sé qué, en el partido sí que es algo que tiene, sabe que tiene que hacer. Pero es verdad que ha cogido rápido el concepto de moverse en el bob para ser un deportista nuevo, como tú dices que al principio todos quieren. Yo le decía a la parte de atrás el pozo de los cocodrilos, pues nadie se quiere ir atrás, ¿sabes? Pero es otra zona que hay que trabajar, porque cuando te das cuenta que funciona, empiezas a moverte y es curioso. Pues Y con ahí, respecto a ver, di que le di. que la verdad que en la movilidad en el box, yo también hablando muchas veces con Juanma, sí que le he ido cogiendo cada vez más gustillo. Y es verdad que lo veo súper esencial. Si no te limitas mucho, o sea, tú puedes ser un gran jugador, porque Chema se mueve en el box, por ejemplo, volviendo a poner el caso de Chema, porque Chema es un gran jugador y se mueve muy poquito en el box, muy, muy poquito, por no decir apenas nada, y es capaz de ser campeón de España. Pero es verdad que si eres capaz de moverte en el box, hay muchas jugadas que de ser muy difíciles se tornan a bastante sencillas por el hecho de lo que ha dicho Juan, oye, de repente cambias una línea de tiro y de repente es que todas las relaciones del tiro con las demás bolas cambian totalmente. Entonces, me acuerdo en la última jornada de este año de la liga, en un parcial con Ángel, de esto que estaba obcecando una cosa y de repente se me ilumina cambiar la canaleta, ¿no? 30 centímetros a un lado, ¡guau! Y eso cambió, o sea, de golpear una bola, ¿no? Más o menos de frente, a golpearla lateralizada, con lo que moví la bola y se quedó la mía, o sea, ahí estuvo, gran parte de ese parcial estuvo ahí. Entonces, totalmente recomendable el saber eso. Que dice, puso aquí Juanma en las preguntas que el tema del BC3 con tanto material, y es verdad que por ejemplo ves como los BC3, al menos los que, bueno, yo porque conozco los andaluces nada más, ¿no? Pero los BC3 como que intentan economizar, ¿no? El espacio, ¿no? Ya sea poniendo los apliques en un lado, en otro, detrás del jugador, de esto, las bolas en bandeja, todo. Intentas como de la manera posible crearte más espacio. Y un problema que yo me encuentro con mi silla, que mi silla mide una jartán, un metro 26 solamente de largo. Y hay veces que, por eso a ver la canaleta esta nueva, ¿qué tal? Porque la que tengo, si yo aunque la pegue delante y metiéndome yo, me queda así en esta posición para tirar desde arriba del todo. Porque entre la canaleta y yo estamos ahí a tope. Y luego hay otra cosa que pasa en los BC3, que es lo que no encontramos, que es que mucha gente no quiere moverse la canaleta porque la canaleta pesa una jartá. Entonces te dicen, y yo que yo no me muevo, que no, los asistentes, ¿no? Los auxiliares, que yo no me muevo, y yo que a ver quién mueve la canaleta 7 veces en un parcial. Entonces, bueno, también está esas situaciones, ¿no? Yo con respecto a esto, me ha sorprendido mucho que he estado viendo la competición de Finlandia. Ya la había visto en otras competiciones internacionales, pero en la competición de Finlandia me he estado fijando mucho en algunas canaletas y hay unas canaletas ahora muy, muy poco pesadas, que son las que llevan los franceses, por ejemplo, son el estilo de los hongkonianos. Y son muy poco pesadas porque es que se nota que no hacen ningún esfuerzo los auxiliares para moverla de un lado a otro. Entonces me sorprende mucho que una camioneta tan poco pesada después se quede tan rígida a la hora de lanzar, ¿vale? Pero me ha sorprendido mucho porque realmente nunca me había fijado en el peso de la camioneta, pero mm, en este campeonato que me he centrado en fijarme en eso, pues hay canaletas que pesan bastante poco y después se quedan bastante
fija dónde la pones. Eso por un lado. Para contestar a Kenneth sobre el peso de la canaleta. Y después, por otro lado, para mí un deportista de canaleta que se mueve poco, es bastante fácil taparle su ángulo de tiro. Y, y es imprescindible para un canaleta tener buen ángulo de lanzamiento, sobre todo para la hora de abrir juego, porque un canaleta que ronda los nacionales necesita abrir espacios de juego, porque sabes que te van a clavar bolas con las canaletas y las bolas que hay hoy día, simplemente apuntando bien te van a clavar bolas, entonces necesitan moverse mínimamente para abrir espacios de juego. Y en el segundo lugar, que aunque esto es en todas las categorías, también esto que he dicho, pero el canaleta es menos obvio quizá por el poco espacio que tienen y el tiempo que también se los come mucho tiempo, el tiempo a los canaletas, a los BC1, BC2 y BC4 es más raro que se lo coma tanto el tiempo. Para mí es fundamental que el deportista sea capaz de echarse para atrás, sobre todo cuando saca el contrario, al ángulo del contrario, que el deportista sea capaz de echarse para atrás y poner la canaleta en dirección al contrario, porque te metes en toda la línea de lanzamiento, en la misma línea de lanzamiento que está tirando el contrincante. Y en canaleta eso para mí es fundamental, porque si tu canaleta va bien y tus bolas van bien, esa línea recta ya la tienes tomada. Y si tiras en la misma línea del contrario, si se te queden cortas, no te van a molestar a ti, le van a molestar al contrario, porque tú te puedes volver ahí Más hacia para adelante. adelante y tirar. Claro. Entonces, Ahí eso también hay un dato, Juanma, que es que el contrario se quite, se aparte del bopa, es porque que está claro, si tú te obligado. echas para atrás y el otro está Es que, ahí y el auxiliar está ahí, tú dices, que te es que tiro está los pies, obligado. te tiro los Es pies. que está obligado a quitarse. Entonces, bueno, Claro, pero ya, pérdida de ya, tiempo también hay una vez. ya, ¿Sabes? bueno, pero si, a ver, eso pasa más, por ejemplo, a nivel autonómico, quizás pasa más. En un campeonato de España, a un auxiliar que no se quita dos veces, le están sacando tarjeta amarilla rapidísimo. O sea, si te hace Depende del perder árbitro. tiempo, si te hace perder tiempo en un campeonato nacional, la tarjeta amarilla se saca bastante rápido. Y esto es bastante obvio en cualquier categoría, pero yo creo que en canaleta tiene un poquito más de relevancia por eso de que la canaleta y los materiales hacen que la bola vaya en línea recta. La bola no vaya, no pueda ir con tanto efecto, con tanto desvío, como puede ir la categoría BS1 sobre todo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que el deportista se mueva. Oye, Sobre todo, sobre todo porque si no se mueve, es fácil, bastante fácil taparle esos ángulos de tiro. oye, y en temas de zonas de campo, Juana, para evaluar Ujú. esas zonas, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo lo ves tú eso de evaluar? ¿Dónde llega? ¿Dónde le cuesta? ¿Dónde Se potencialmente puede llegar refiere o no llegar? a las zonas de llegada, ¿no? Sí, zonas del campo tenemos ahí en el Claro, reglamento donde nos vamos a poner sí. los momentos. A ver, esto es algo que eso está puesto ahí, igual que el tema de lo de clavar salida, que igual que hemos hablado también internacional. Pero las zonas de llegada, evidentemente, si lo ves un parcial y no llega a la zona 4, ¿no? A los últimos entre los 8 y los 10 metros, imagínate, ¿sabes? Pues sabes que no llega. Pero evidentemente tú tienes que pulir un poco la información esa del deportista viéndolo bastante partido, porque a lo mejor, ¿sabes? Y depende también con qué bola, cómo tú quieres evaluar el documento. Evidentemente, si tiene una bola hiper dura y la bola la tira y llega a 10 metros, para mí eso no se considera que llega a la zona 4, ¿no? Que yo evaluaba y que ponía ahí. Sería como evaluar las bolas con las que vaya a puntuar, unas bolas medias o lo que sea, pero no lo considero eso. Y lo que te digo, creo que es una información que tendrías que evaluar a la larga, durante una competición, no sé, un par de competiciones, aunque después si hay cambio de material, lo que sea, pero creo que, o sea, está puesto ahí, pero es una zona que es una información que tienes que evaluar un poco a la larga, tienes que tener mucha información sobre dónde vas jugando y tiene que dar casualidad. Imagínate una zona como la 3, que a lo mejor no es usual que juegue en su categoría, pues a lo mejor no lo tienes tan claro. Entonces, casi mejor no evaluarla que veas que juega un parcial ahí y apenas mete bola y tú digas, bueno, pues no, ¿sabes? Parece, no sé, mi opinión con respecto a eso,
en qué zona evalúas como dónde llega, dónde no llega, si juega bien, si no juega bien, ¿sabes? Quizás no llegar y bien es más fácil evaluarlo en la zona 1, si juega bien o no, y en la zona 4 si llega o no llega. Ahí en zona 1, 2, 3, 4 te refieres a la distancia, porque luego Sí, en es el distancia. documento, vienen un Esa, montón de esa zonas. es la pregunta que te iba a hacer, Juana. ¿El orden de la zona ha sido aleatorio tuya o es algo que tenías consensuado con alguien o No, algo que he no, consensuado a nivel nacional o internacional que yo desconozco? no, eso lo puse yo más o menos así, por decirlo así como, bueno, la primera zona como eso, entre 2,5 metros hasta 4 metros, después la parte de la cruz un poco por arriba, ¿sabes? O sea, lo puse así a mi manera, no estaba consensuado con nadie y como Y, tampoco llegamos a desarrollar el documento en sí, quizá ahora lo haría de otra manera, ¿sabes? y las zonas de saque igualmente, que también estaba puesto igualmente, ¿no? Ujú, igualmente. Tú la pusiste a tu criterio, ¿no? La puse a mi criterio, además teniendo en cuenta que como es una Excel, tenía que unir celdas, entonces como bueno, pues más o menos esta zona, la zona 1 es la V, ¿no? La zona 2 ahí, Vale, vale. ¿sabes? Entonces lo puse a mi criterio, es a mi criterio, básicamente, vaya. Y otra cosa que te iba a preguntar de las zonas estas, Ujú, en la categoría BS1 quizás es más visual o detectar dificultad para llegar a algún sitio, ¿no? Que ujú, que en Canaleta sobre todo y también en BS2 y BS4, ¿no? Que en general en BS2 y BS4 en principio suelen ujú. llegar a todo el campo. Quizás en BS2 y BS4 habría que evaluar si son capaces de a zona 4 que es la larga, ¿no? Sí. Si son capaces de llegar abriendo espacio o llegar simplemente a colocar, ¿no? Esto está abajo, hay otra, si te fijas en el documento, hay uno que pone romper, ¿vale? Pone zona 1, zona 2, entonces romper se refiere eso a abrir jugadas en la zona 4 para temas de BC2, BC4, ahí lo Claro. pone si abre bien, si no abre bien, ¿sabes? Si es capaz de Que como ya no es romper. que ya no es solo llegar, sino es capaz de allí de llegar y abrir, ¿no? Exactamente, de llegar y abrir la bola, ¿sabes? Por eso está puesto eso de romper. Ya os digo que, vamos, Qué cuando hablé contigo, interesante. Juanma, antes, que en verdad es un documento que está vivo, que tú puedes darle 1 millón de vueltas y lo puedes ajustar a tope. Entonces, me mola mucho porque nunca me había parado a comentarlo tanto en profundidad como lo estamos haciendo ahora y en verdad te van surgiendo cositas ahí que Mm. pues, se podrían Bueno, modificar y ajustarlo un poco. realmente es como que cada uno, lo que comentaste en el episodio anterior, ¿no? Le vaya dando su uso, incluso pueda ir haciendo sus Sí, modificaciones sobre total. cómo lo ve. Seguramente habrá otro compañero que tiene esto de otra manera, lo que pasa es que nunca lo ha publicado, entre La ha comillas, publicado, ¿no? la ha compartido, claro, puede ser. ¿Sabes? Claro. Pero Y fíjate que seguramente ese habrá... espíritu va a hacer que el documento crezca hacia lo mejor. O sea, igual que yo soy súper fan del software, ¿no? De código abierto, el open source, ¿no? Ujú, ujú. Que es infinitamente, bueno, ahí el ser humano tiene todos los beneficios de la competición se terminan cuando la competición ya empieza a provocar limitaciones, ¿no? Entonces, la cooperación, ¿no? Creo que todos los que vean esto sabrán lo que es el código abierto, ¿no? Que es básicamente un programa que tiene las tripas abiertas para que la gente pueda reformularlo, hacerle avances y tal. Y todos los que hemos usado programas de código abierto hemos visto las miles de actualizaciones. Cuando un proyecto es gordo, ¿no? Cuando un programa de código abierto es gordo, tú en un año tienes 200 millones de actualizaciones porque la gente, ¿no? Tiene mucha creatividad. El programa crece muy rápido en comparación de un programa, ¿no? Con Claro. un copyright tal que tiene X actualizaciones porque tiene un equipo limitado de gente. Entonces, con ese Ujú. espíritu de cooperación, creo que el documento puede ser, de aquí a un tiempo, puede ser explosivo. Mira, hace ahora un mes aproximadamente, no me acuerdo cuándo fue concretamente, pero ahora un mes por ahí, la Federación Española compartió y hizo una videollamada con todo el que quiso apuntarse para hablar de los núcleos de entrenamiento y la forma que están llevando a cabo esos núcleos. Y todas mis preguntas fueron referidas y además me agradó un montón las respuestas que a este tema, ¿no? Porque se estaba creando unos estudios científicos
sobre a varios aspectos de la bocha, no, creo que no se llegó a concretar sobre qué, pero se estaban haciendo algunos estudios científicos, se estaban desarrollando un método de trabajo para que todo el mundo tenga un método parecido de trabajo. Yo creo que todo eso es necesario compartirlo, que de hecho yo lo pregunté y me dijeron que sí, que era una cosa que iba a ser, que se iba a colgar y que se iba a mandar desde la federación a todo el que lo quisiera. Yo creo que eso es muy necesario porque compartir es hacer llegar a la gente que está empezando, que es novata, que es medio novata y que no es novata, pero que no se ha parado a pensar en qué es lo que está haciendo, pues un montón de cosas, ¿no? Y eso va a hacer que la bocha en España crezca, ¿no? O sea, si todos tenemos las mismas ideas, los mismos conocimientos o parecidos, por supuesto, ya después cada uno le dará su individualidad y eso, pero para mí es necesario que si hay alguien en España que se está currando algo, que lo comparta, porque es que eso va a hacer bien. Es que es algo que, bueno, dices que claro, que va a subir el nivel nacional, pero por ende va a subir el nivel de España a nivel internacional, porque al Claro. final los deportistas que van se encuentran con piedras de toque fuertes y es verdad que a mí es algo que siempre bueno, vosotros sabéis que yo vengo del slalom. Cuando tú vas a un nacional del slalom, ahí está todo el mundo, por lo menos cuando yo iba, todo el mundo hablando, ¿no? De las mejoras sencillas, pues yo hago esto, pues no sé qué, todo el mundo iba compartiendo como las cosas, o esa era la sensación que yo tenía, que todo el mundo quería mejorar y que mejoraran lo contrario para poder también que hubiera ahí como una competencia. Creo que eso en la bocha, creo que de alguna manera quizás ahora se está abriendo un poquito más, pero que sería muy interesante que tanto a nivel de selección se compartan cosas con todos los deportistas, incluso los técnicos. Evidentemente, si vas a jugar una competición no vas a decir dónde va a sacar o dónde va a saber, pero sí, creo que compartir cosas con los compañeros hacen que suban niveles de competición, primero a nivel autonómico, a nivel nacional y por ende al final a nivel internacional cuando vaya a estar más preparado porque se encuentra una competición dura a Claro. nivel nacional Bueno, también. de hecho, antes de crear Bocheros Podcast, y desde que hemos creado Bocheros Podcast, hemos hablado muchas veces, ¿no? De esos encuentros clínicos entre técnicos, ¿no? Que ser capaz de llegar y decir, oye, pues yo he hecho esto, ¿no? Juana ha hecho esto, pues en ese clinic, Juana venga y explique ese documento, ¿no? O sea, qué guay, ¿no? Y diga uno, oye, pues yo me he especializado en el saque de canaletas y me he dado cuenta de tres detalles muy importantes que tenemos que tener en cuenta los deportistas, los técnicos y deportistas que juegan canaletas. Yo me he especializado en casi hacer los S4, pueden hacer los S4, pues. Ya, me sorprendió mucho, lo he comentado también en otros programas, como el cambio de lanzamiento de Sara, que se dio cuenta Fradilla, porque no sé, no sé si que tenía una formación o que lo escuchó, lo dio. Pues si eso no lo comparte, Fran, todo es Sara la que mejora. Y Exacto, seguramente otras lesiones medulares parecidas a Sara, que, que con la misma técnica que utiliza Sara pueden mejorar un montón, ¿no? Hostia, exacto, pues claro, eso hay que compartirlo. Es que eso hay que compartirlo porque ¿qué nos interesa? Que haya una Sara en la selección o que haya cinco Saras en la selección. claro, claro. ¿No? Lo que hace es que se vaya depurando. Porque una cosa es que tú puedas ser mejor deportista porque te aprovechas de las debilidades de los demás. Entonces tú eres buen deportista aprovechando debilidades de los demás, pero cuando todos tenemos acceso a todas las técnicas, las tácticas, todo el entrenamiento, o sea, ahí es donde de repente tienes que sacar músculo como deportista. O sea, el año pasado, como os comentaba, para mí fue fácil ver zonas de juego donde a mis rivales les costaba y saqué ventaja de algunas veces de esto. Este año todos hemos aprendido, casi todos, hemos usado varias zonas de juego. Era mucho más complicado el poder sorprender a alguien o el poder usar. Entonces, de repente el esfuerzo es mayor. Entonces te las tienes que ver como deportista más para resolver, ¿no? Igual, quizás a nivel de más de tú a tú. Entonces, ¿sabes? El hecho de que tú no le cuentes una estrategia
a tus rivales porque tú quieres sacar ventaja. El hecho que tú no cuentes sobre tus técnicas de entrenamiento, no sé qué, es porque tú quieres sacar ventaja. Sí, pero yo fíjate, yo eso lo comprendo cuando en ese momento van a ser tus rivales. Ujú. ¿Me explico? Por ejemplo, eh, yo no voy a decir aquí en este programa dónde va a sacar Gavino, dónde va a sacar Fati, dónde en la próxima Copa de España. Y Claro. va a ser su saque principal en la próxima Copa de España. No lo voy a decir aquí para que la gente no lo sepa. Los rivales del Fatiga no vengan a la Copa de España sabiendo. Pero cómo entreno la salida, cómo entreno los ángulos, cómo entreno la técnica de Gavino, yo creo que eso es una cosa que se puede compartir perfectamente, creo. Claro. Eso haría el deporte grande, pero sí, tenemos que abrir las miras en ese sentido. En el sentido de, oye, queremos... Porque si ahora yo te cuento mi estrategia, mi truco, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pues claro, pues entonces ya no es una ventaja. Entonces tenemos que estar abiertos a eso. Oye, Juana, voy a cambiar de tema. En el documento hablas de visión de juego. Ujú. ¿A qué te refieres cuando dice el deportista tiene buena visión de juego? Bueno, eso, a ver, creo que todo lo demás tampoco hay metido en el tema de visión de juego. Esto, si veis, hay mucho mundo desplegable que tienen que ver con el tema de equipo, incluso de pareja. Entonces, claro, tener visión de juego es también poder ver líneas desde otros bosses que no son el tuyo, sino saber Vale, que vale. las bolas que tienes, pues quién puede hacer esto. Pues tú tienes esta línea, hay deportistas que lo ven y hay otros que a lo mejor son muy buenos a la hora de tomar decisiones, o ¿sabes? Pero ellos ven sus líneas, ellos no... Los otros, además, no es lo mismo jugar en un boss central que está acostumbrado a jugar individual, y a Que lo mejor juega hay en alguien que equipo. juega en el box central, pero sabe que desde el box, por ejemplo, el 1, ¿sabes? Se pueden hacer cosas que además que entiende a gente. Entonces, visión de juego, sobre todo se refería a alguien que es capaz de ver otras líneas desde otras posiciones de compañeros que están jugando en equipo o en pareja. Ujú. Vale. Me parece, para equipos y parejas me parece fundamental eso. Creo Claro. Incluso que es. podríamos añadirle a eso, ¿sabes? Ya se me ocurren cosas de poder añadirle a la tabla. O sea, ver otras líneas, ver otra estrategia, ver, ¿no? Cuántas acciones no somos Sí, capaces claro. de ver Es que ante una misma situación. nunca, fíjate, eso sí que daría para varios programas, porque nunca hemos tratado, nunca hemos entrado a hablar de los equipos y las parejas, pero Otra bocha. Buah, vaya es mundo, que porque es que, Es otro que no melón. solo es controlar tu línea de juego, tienes que controlar la línea de juego de los compañeros, que es lo que son capaces de hacer los compañeros, que para eso tienes que conocer muy bien a los compañeros, y qué bolas le van quedando a los compañeros. sí, y tapar las líneas de los rivales, que ya no tienen solo no hay una línea de box, hay como varias líneas, y saber qué bolas tienen el otro equipo y, ¿sabes? Y las líneas que quedan y todo eso. Eso es tela, ¿eh? Voy a decir algo aquí que lo hice totalmente de perro viejo el año pasado en el Campeonato de España por equipo. El año pasado por equipo, bueno, creo que lo comenté en algún programa ya. El año pasado por equipo nos enfrentábamos y mi equipo tenía la orden de colocarse en el box esperando a que se colocara el equipo contrario. ¿Cómo, eh? El equipo nuestro. Ah, vale, vale, tú esperabas ahí que se colocara. Entrábamos al campo y decíamos, esperamos a que se coloquen ellos y cuando se coloquen ellos ya nos colocamos nosotros según donde se coloquen ellos. Yo creo que eso debería cambiar en el reglamento de vista, igual que las bolas, y deberían de decir qué posición en el campo ocupa cada uno para que tú decidas la estrategia antes. Y jugártela, ¿no? Y jugártela. Sí, Bueno, no, claro, a ver, a al ver, final, hay ciertas cosas o ciertas reglas, que es que el BS1 juega en el medio porque supuestamente tiene más dificultad para bueno, llegar a todos lados. Supuestamente, yo estaba jugando, supuestamente. yo jugaba el año pasado teníamos un suplente porque se permite un suplente, tenía Ujú. 3 BS1 y un BS2.
¿sabes? Claro. Entonces, como mínimo tenía 2 vs1 en el campo. Entonces, yo jugaba con el mejor vs1 y el vs2 van a tapar a la que o al que probablemente nos va a meter, tiene más capacidad para meternos bolas. En este caso, Ainhoa cuando jugamos con los vascos y Sonia cuando jugamos con los extremeños, Ujú. ¿sabes? Y Pedro Cordero cuando jugamos con los valencianos. Ujú. ¿Sabes? Dijimos, pues, van a rodear entre esos dos, entre un BC1 y un BC2, novatos encima, porque nuestro BC2 también era novato jugando en equipo, van a rodear ese para por lo menos esa línea de lanzamiento. Pero bueno, eso yo creo que va a cambiar. Sí, yo creo que todavía Todavía, nadie ha cambiado a nivel internacional eso, pero a mí es que me parece una estrategia fundamental, sinceramente. hombre, claro, claro, evidentemente. Oye, un inciso publicitario a mi propuesta de Bocheros TV, porque hay tantísimas cosas que hablar, tantos programas por que nada, deberíamos de sacar Bocheros TV con una membresía, Bocheros TV, el Netflix de la bochea, ¿no? Y así molaría. Entonces ya vamos a ir mentalizando el mundo bochero de las membresías para que podamos dedicarnos a crear ultra mega contenido profesional. Bueno, y más allá del momento publicidad, espacio publicitario. Ahora cambiando hacia la parte psicológica de los deportistas, ¿vale? Ujú. Ahora abrimos la tabla y tal. ¿Cómo evalúas o cómo...? Porque una de las cosas yo ¿no? que llevo ahora 2 deportistas como psicólogo, me encuentro ante... Ellos vienen y lo que me plantean es sus dificultades. Oye, me cuesta mantener la tranquilidad aquí o me tal o la tensión. Pero desde fuera, los técnicos y tal, ¿cómo te planteas tú eso de hemos puesto aquí controlar la presión, si se adapta a situaciones inesperadas, la toma de decisiones, aspectos que son así como más etéreos? Si te digo la verdad, creo que te diría que no existe un manual, que no existe un, vamos, tú eres un profesional del mundo de la psicología, pero te diría que cada deportista es un mundo y se trabaja de una manera o de otra. Y es muy complicado porque hay, mm, para mí, hay muchos puntos en los que esto se puede torcer la parte psicológica del deportista. Eh, no sé, te digo que puede desde una mañana hasta una tarde, porque por las tardes algunos deportistas, pues no sé, por sueño, por amodorre, por, ¿sabes? El tipo de partido que jueguen, hay deportistas que son, para mí, son más dinámicos y necesitan un juego más continuo. Entonces a lo mejor va con deportistas, por ejemplo, en categoría BC1, ¿no? Que tardan más en lanzar y todo eso, como que los saca del partido, le cuesta más perder la concentración. El tema de los agentes externos, ¿sabes? Bueno, de quién te esté viendo, de quién te esté mirando, del autoconcepto que tengas, un poco de qué, o sea, qué es lo que la gente espera de ti cuando juegues. Yo creo que todas esas cosas te pueden generar una presión extra y para mí la parte psicológica, como técnico, creo que es la más difícil, sin duda, de trabajar y creo que por mucho que hagas, es la que más depende del deportista. Que para mí, casi todas dependen muy mucho del deportista. Que el técnico, yo siempre pienso que el trabajo del técnico se hace en los entrenamientos y en la competición se le puede dar un apoyo, incluso en el minuto, ¿sabes? Si ves alguna cosa, hacerle una pequeña puntualización con lo que sea, pero creo que la mayoría del trabajo es el deportista. Pero creo que a nivel psicológico, uff, mmm, a mí, fíjate, es que es algo que me llega a mí a frustrar un poco, porque cuando piensas que lo tienes todo controlado, llega un momento que hace algo así, ¡pap! Y es como, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto si llevamos todo el día bien, hemos hecho la pauta, la rutina, esto, ¿sabes? El deportista está bien, de repente hay algo que hace clic y la cabeza deja de funcionar y es como, ¿ahora qué hacemos, ¿sabes? Entonces, para mí una de las partes más complicadas de trabajar, de las más complicadas. Ahí Y, y tiene pinta de... Claro, tú dices, tú eres profesional de esto. Yo creo que hay aprendizaje, ¿no?
cada uno en su profesión. Hay aprendizajes donde lo interiorizas tanto que ni siquiera sabrías explicar cómo hacen, ¿no? O sea, yo veo partidos y me voy dando cuenta de un montón de detalles a nivel de eso, de la presión de la toma de decisiones, de la cabezonería de alguien, de mantener, de no mantener, de darse cuenta, de dejarse de liderar, de no dejarse de liderar, de repente ante una adversidad que le está sucediendo, cómo eso le hace ser un flan o tal. Entonces entiendo que sería interesante, a ver si con el tiempo me voy poniendo y doy algunas pinceladas de esto. Me acuerdo yo estudié un método de trabajo, una corriente, un paradigma dentro de la psicología que se llama la programación neurolingüística, programación neurolingüística, la PNL. Y esto se desarrolló en unos chicos, bueno, ya son ancianos, pero en su época eran unos chicos que estaban haciendo unos estudios, entonces se iban con profesionales de la psicología top y se tiraban unos meses tomando apuntes de lo que hacían. O sea, si eran formadores, pues se iban allí a ver la formación. Si hacían terapia, se iban. Y ellos no opinaban, estaban allí apuntando cositas. Entonces, había uno de los profesionales, era Milton Erickson, que es uno de los grandes referentes en el mundo de la hipnosis. La hipnosis, tanto que hay una corriente de la hipnosis que se llama hipnosis ericksoniana, pues una hipnosis indirecta, donde no pierdes la conciencia, tal. Y entonces Milton Erickson de estos chavales decían, tantos años trabajando en hipnosis, ¿no? En terapia, y llegaron estos chicos y me explicaron cómo hacía yo las cosas, ¿no? O sea, el tío lo tenía tan interiorizado que no sabía, ¿no? Que no sabía cómo decir, oye, pues yo hago esto por esto. Y claro, los otros se tiraron no sé cuántos meses con él, observándolo, y lo sistematizaron, dieron, ¿no? Y dice, vinieron estos dos a explicarme cómo yo hacía las cosas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, que creo que es un poco por donde lo que tú has dicho me ha inspirado, ¿no? El hecho de, oye, pues mira, y evidentemente alguien, cuando tú vas conociendo a un deportista, tiene un trato mucho con él diario de entrenamiento y tal, ahí vas a ver muchos fallos, ¿no? Muchos fallos en el sentido de debilidad, de oye, pues le cuesta concentrarse, le cuesta gestionar las emociones, le cuesta. Pero claro, si lo ponemos desde frío, ¿no? Pues claro, es que eso sería muy interesante. Y ya me he enrollado más de la cuenta, llevamos casi una Mira, hora y nos quedan no sé cuántas preguntas. esto me hace que me surja otra idea, Kenneth. Bocheros TV. Los que conocemos, los que te conocemos, sabemos que en Mijas haces charlas y haces videoconferencias de esas charlas. Pues Sí. mira qué guay sería atender a un grupo de deportistas a través de una videoconferencia para que ellos les surjan qué dificultades encuentran y tú puedas ir dando pautas y respuestas para que de una forma global, y ya después si quieren cada uno interesarse por profundizar en sus cositas, porque te tengan ahí a ti o a cualquier otro profesional, pero Me parece bien, me parece bien. estaría muy bien para la bocha, ¿sabes? Un encuentro de deportistas de bocha o incluso técnicos. Oye, a mis deportistas yo noto que le pasa mucho esto. ¿Qué ¿Qué pasa hacemos? aquí? ¿Qué Una hacemos? masterclass. Sí, como una masterclass, Masterclass efectivamente. ¿Cómo by no? Kenneth Buena idea. Inesco. Ajá. Bocheros Masterclass. El próximo lunes en Hay, Bocheros TV. hay una cosa que también creo que lo complica aún más para mí, y es, bueno, es como que a los deportistas, no voy a hablar en general, no, pero sí, a mí me ha pasado, ¿no? Que durante la competición les cuesta verbalizar esos sentimientos negativos por mostrar vulnerabilidad, ¿no? Es como, tú puedes detectar un nerviosismo, ¿no? Y decir, ¿estás nervioso? Y el deportista siempre te va a decir, no, pero tú sabes que está nervioso, ¿sabes? O sea, no. Entonces, es más difícil de trabajar y detectarlo, porque a lo mejor el deportista llega un momento que te diga, tío, estoy desconcentrado, ¿sabes? Mate, en el minuto, ¿no? Estoy desconcentrado, estoy nervioso, tengo un montón de presión encima. Quizá nada más que el simple hecho de verbalizarlo durante la competición
pueda ayudarle a él y pueda ayudarte también a ti, ayudarle de alguna manera. Pero es como que me parece que a veces te equivoca, porque los técnicos tenemos nuestra paranoia, ¿no? Tú estás diciendo, estás muy nervioso, estás nervioso, y lo mejor que estás nervioso eres tú, y estás pensando que el que está nervioso es el que está tranquilo. También. Pero en general creo que a los deportistas durante la competición les cuesta verbalizar estas cosas, y creo que habría que romper un poco ese miedo, ¿no? A decir, porque creo que es positivo que al final te diga, tío, pues vamos a jugar ahora y me estoy quedando fritísimo, ¿sabes? Que te verbalice un poco a nivel psicológico cómo está, para a ver si se puede hacer algo, y no trabajar sobre el no, y en plan, ¿de qué manera puedo intentar trabajar esto? Porque sé que le está pasando, pero él me está negando que le está pasando. No sé si me explico. Sí, perfecto. Creo que hoy en día también, como va habiendo cada vez más apertura al todo el tema del trabajo psicológico, terapéutico, creo que eso va a ir a mejor. Evidentemente todos tenemos los egos y las autoestimas que en algún momento no hemos mostrado nuestras debilidades, pero creo que en general va a ir a mejor. Me da la impresión. Juana, yo te quería comentar también, he visto una parte del documento que me parecía, a ver, me parece como, no es muy vinculante o tiene una vinculación que tú puedas decir, esto es esto, porque son aspectos más cualitativos, pero que me ha llamado mucho la atención que los recojas, porque estos aspectos sí que nos van a dar una información muy importante, no sobre los deportistas contrarios, que quizás nos cueste más trabajo evaluarlos, pero sí sobre nuestros deportistas. Y son los aspectos relacionados con la higiene, los horarios, el descanso, la comida. Creo que cuando conoces a los deportistas, dices tú, joder, me cuadra que el deportista que está desorganizado en su vida en eso, también está desorganizado en la competición, ¿sabes? Claro, claro. Y, y me parece una cosa, a lo mejor no a evaluar como, pues si hace esto va a ser top 10 o va a ser, no tanto así, pero sí que te dan una imagen de cómo después se va a mostrar en el calentamiento, durante el partido. eh, mm, y me parecen unos aspectos que, ya te digo, sin ser muy vinculantes en el juego, sí que sino que nos dan una información muy chula sobre el deportista, y además me imagino que todos tenemos experiencia, suelen coincidir, ¿no? Suelen coincidir quien lleva una vida más ordenada y organizada a deportistas que tú dices, uff, no sabe ni dónde están sus ropas, no sabe ni a qué hora desayuna, no sabe ni qué desayuna normalmente, ¿sabes? Entonces, Le estás dando una visión muy chula a esa parte, porque no estaba diseñado para eso, pero me parece una visión súper interesante lo que estás diciendo, porque claro, es verdad que claro, ahí sabes un poco de, sobre todo si no conoces, ¿no? Si vas en algún momento con la selección y vas con un deportista de otra comunidad, ¿no? Que te, como bueno, pues esto me dice mucho, me dice mucho sobre el deportista. La idea de esa parte, Juanma, era sobre todo que los deportistas se sintieran lo más cómodo posible en su día a día, lo más parecido a cómo trabajan en casa, ¿no? Como pues las duchas, ¿sabes? El tema de la comida, todas esas cosas, para que durante la competición estuvieran lo más, o sea, tuvieran su serie de rutinas, que también sabemos que las rutinas también, si no las tienes, te descuadran mucho de deportistas que son como, ¿sabes? Que, vamos, no deportistas, todos creo que somos, ¿sabes? todos. Cuando nos vamos de viaje, nos pegamos 2 semanas de viaje, me voy a mi casa y hacer mi rutina de mis cosas, de esto, de lo otro, ¿sabes? Pero me parece súper interesante lo que has dicho, porque creo que uno, de alguna manera, juega como vive, ¿no? Se podría decir así, Sí, ¿no? sí, sí. Como, claro, entonces el desorden, todas estas cosas, De información hecho, extra. de hecho, no sé si lo has visto, pero si no, te aconsejo que lo veas. En la entrevista que le hicimos a Sole, la entrenadora de la selección española Sí, que tiene procedencia argentina, ella nos hizo mucho hincapié en estas cosas, en que cuando está con Desi, controla mucho que Desi esté a gusto claro. y que Desi tenga sus horas de descanso, sus buenas comidas,
sus horas de ver el móvil y de no ver el móvil, Ujú. ¿sabes? Ella hizo mucho hincapié en eso y entonces a mí fue Claro, una cosa que me llamó mucho la atención que digo, bah, yo cuando estoy con los deportistas, pues quizá no pienso tanto en qué está haciendo cuando no está jugando o cuando no está calentando, ¿sabes? Y claro, a lo mejor yo voy a una jornada de un día, pero cuando pasas una semana entera con el deportista, porque es un campeonato internacional, eso es muy importante, que el deportista claro, durante la semana se sienta a gusto, arropado, se sienta con su horario, le den las estabilidades de unas comidas adecuadas, de un descanso adecuado, de unos horarios de disfrute, de unos horarios de concentración, ¿no? Entonces, claro. Al final hay que trabajar todo eso. Y hay deportistas que te lo demandan y hay otros deportistas que no te lo demandan y lo necesitan, y lo ¿sabes? necesitan. Pero entonces hay que estar al loro e intentar detectar esas cosas porque yo, Claro, yo sí lo considero también algo súper importante, que al final te pegas una semana fuera de casa con gente, incluso, sobre todo las primeras veces, ¿no? Alguien que va con la selección por primera vez, imagínate, y va con un técnico X que ni siquiera conoce. Y de repente sabemos que, bueno, que muchos de estos deportistas requieren un nivel asistencial grande. Entonces, irse a una competición internacional y de repente, hola, soy X y nada, pues y te voy a vamos, desnudar, y te voy a desnudar, te voy a desnudar, claro, por ejemplo. Entonces, al final, porque, bueno, a mí es algo que cuando están en competiciones internacionales hay países, Brasil, ¿no? Bueno, creo que Gran Bretaña también, tienen sus asistentes de vida diaria y los técnicos van por otro lado, ¿sabes? Entonces, y los asistentes de vida diaria creo que son las personas con las que ellos comparten su día a día, creo, ¿eh? Me lo estoy inventando, pero tiene toda la pinta. Entonces, al final, eso le da una comodidad y una tranquilidad al deportista increíble y al técnico también, porque tú vas a desayunar después de estar preparando a los deportistas y te ve a los técnicos allí los dos solos pues, planteando la estrategia, los partidos, no sé qué, y tú acababas de estar, pues, claro, haciendo claro. labores asistenciales para bajar, para desayunar y te tenías que ir. Pues, al final, Todo esto si la Federación Internacional te permite llevar también a los asistentes, claro. sí, Porque, por pues ejemplo, ya ahí me pillas. Porque, por ejemplo, en París me Ah, consta bueno, de que tuvisteis problemas para meter a una persona más, ¿no? sí, 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 bueno, eso ya es otro, lo de las Paralimpiadas, claro, es distinto, pero te hablaba de las competiciones internacionales en general, yo he visto, ¿sabes? Ahí lo de las Paralimpiadas, claro, es verdad que depende, eso, creo que ahí nos metemos en un terreno Claro. de plazas, de no sé qué, de esto, de no sé qué, Pues que yo para mí creo nos perdemos. que yo creo que sería lo justo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver Bueno, la asistencia personal y diaria con yo como entrenador, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces digo, joder, qué bien controlo a este deportista en su vida diaria y que me cuesta trabajo llegar a él como entrenador. Eso, eso me pasa millones de veces, ¿no? Porque dices, estoy muy habituado a la vida diaria y encuentras a muchos compañeros y muchas compañeras que dices tú, hostia, ¿cómo manejan a los deportistas en la vida diaria? Para los cambios, para las duchas, para cualquier cosa. claro. Pero claro, es que después también tienes que ser buen entrenador o buena entrenadora, claro, y no es fácil tampoco las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Tú fíjate, mira, volviendo a lo que hablabas de París, también pasa una cosa que en las Paralimpiadas, por lo menos la única que he ido yo, que he tenido la suerte de ir, como que metes a todos los deportistas en el mismo cupo, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo una persona con una amputación que es mucho más independiente, ¿sabes? Que una persona que pueda jugar a bocha en una categoría BC3 o lo que sea, ¿no? Entonces, te encuentras a veces con situaciones, claro, como, claro, porque estás requiriendo, pues a lo mejor con un equipo de básquet en silla de ruedas, hace falta que vaya un asistente austero, ¿no? Pero, y son 12 tíos, lo invento, ¿no? 12, 15. Y a lo mejor en boche, a lo mejor para una sola persona, necesita que vayan 12 personas. Entonces, creo que deberían de saber disociar un poco cada deporte y saber qué necesidades requiere cada uno, porque además es la fiesta del deporte paralímpico, para hacer una universidad funcional. Entonces, qué mejor que vosotros deberíais de saber de qué manera esto debería de estar repartido, ¿sabes? Entonces, pero es algo que me llamó mucho la atención. Es algo que me llamó mucho la atención. Que para mí, por ejemplo,
los fisios que fueron, que iba Ramón, ¿no? Que estaban como súper, porque Ramón empezó con nosotros en la bocha, conmigo en el patio, y él sabía lo que era la bocha, estaba súper pendiente, los médicos estaban súper pendientes también, de cualquier cosa, y ellos sí eran un poco conscientes, pero te das cuenta que a otros niveles a lo mejor no se es consciente de que la bocha requiere un staff que no lo requiere en baloncesto de ruedas, por ejemplo, por poner un ejemplo, vaya. Sí, sí. Oye, hay una hojita que pone de recogida de datos, que creo que es donde están metiendo esta que voy a poner. Creo que meten la parte... Dime. Eso es lo que no se puede tocar, porque estos son los desplegables que hay. Esto. O sea, de hecho está puesto para que no se toque. La línea roja de abajo es para que no se pueda modificar. Entonces el desplegable que te permite meter los datos de porque la idea de usar desplegable todo el rato era para que, claro, si estás analizando a un rival, no tengas que escribir, ¿no? En la tablet, entonces para que sea funcional, la idea es hacerlo con desplegable para tú pinchar y pum, pinchar, ¿sabes? Que sea algo funcional para estar viendo un partido y no tengas que estar escribiendo muchas cosas. Que sea como una recogida de datos de esa manera. Entonces, ahí están los datos para esta parte. Vale, también se podría hacer como usarlo como un resumen también, a ver, o sea, como una hojita de resumen de todos los aspectos. También. Y una pregunta, ¿cómo lo habéis utilizado el documento? Entiendo que has dicho que era para evaluar a vuestros propios deportistas, pero por ejemplo entiendo que habrá deportistas que podáis ir analizando conforme los vas viendo y otros tendremos que usar vídeos, ¿no?, de ellos para poder analizar hasta donde lleguemos, ¿no?, en los vídeos, ¿no? Claro, tienes ahí, bueno, tienes el anterior que tiene lista de datos, que es el de vídeo, que eso también, ¿vale? Hay uno como enlaces a vídeo que tiene, en el que puedes tener vídeo del deportista en cuestión que quieras verlo, que es justo la etiquetita anterior, pone vídeo, creo que es justo la etiqueta este. Entonces, hay una pequeña descripción del vídeo y el enlace para los vídeos, que claro, cada vez existen más vídeos que puedas ver. Para mí es importante también, la idea era ponerlo en la descripción, pero quizá la fecha del vídeo, porque claro, si pones un vídeo que está muy desactualizado, puede haber cambiado el material o el patrón de lanzamiento, puede haber cambiado muchas cosas en la zona de saque. Entonces también tenéis ahí un poco de idea de eso. Y lo que comenta, la manera de usarlo, creo que al final, no sé si se llegó a usar en algún momento, pero justo yo cuando medio acabé de desarrollar esto, ya como que empecé a dejar de ir con la selección. Eso se quedó ahí, no sé si en algún momento ellos lo llegaron a usar o no, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos gustó el documento? Bueno, a ver, cada uno trabaja como quiere, como puede. Yo hice la propuesta y ahí está. Y mira, ahí está, ¿sabes? Que yo qué sé, a mí, si te digo la verdad, desde ese momento, ahora que me la habéis vuelto a abrir, aunque ha habido gente que me lo ha pedido y todo eso, pero me vuelve a picar como, tío, pues empezar a usarlo ahora, ¿sabes? Que por fin estoy entrenando con una persona aquí en el, ¿sabes? Pues me parece guay. Qué bien. El año pasado yo elaboré un documento de recogida de datos en partidos y de hecho lo utilicé bastante el año pasado. Este año lo he utilizado menos, a ver, lo he utilizado pero menos que el año pasado porque realmente creo que ha habido poca variación, pero era un documento donde me fijaba mucho en los jugadores que juegan más en el juego de precisión o en el juego de mover bolas, ¿vale? Que evaluaba eso, cuántas bolas, qué porcentaje de bola utilizaba a mover y qué porcentaje de bola utilizaba a jugar en precisión. Claro, en un solo partido no te vale contra más partidos veas del deportista, pues, por ejemplo, volviendo a Chema, que lo conocemos todos, es un deportista que le gusta mucho mover bolas, ¿no? Pues, pues tenerlo de una manera recogida científicamente, estadísticamente, de que él tira más bolas por lo general a chocar que a colocar, a ser preciso. ¿Sabes? Tira más a chocar y jugar en apoyo y a mover bolas que a colocar y entrar y buscar líneas de entrada y eso. Y además me servía también mucho para ver cuántas veces son capaces de resolver durante un parcial.
¿sabes? Muchas veces nos ponemos con nuestros jugadores a ponerle parciales artificiales en un entrenamiento Sí, es lo que es. y le intentamos que con 6 bolas resolucionen 4 veces cuando no se encuentran nunca 4 situaciones durante un parcial. O sea, te vas a enfrentar a este deportista. Este deportista tiene como media 2 veces, como mucho te va a solucionar por parcial. Pues ya sabes que tú tienes que solucionar 2 veces. Claro, ¿Sabes? claro. Que a la segunda que le solucione va a ser que él ya va a ser difícil que él sea capaz de solucionar. Entonces, son documentos que al final, de una manera u otra, yo creo que sirven. Eso está planteado ahí también. Hay una parte de que es como, entiendo yo, como constructivo destructivo, ¿no? En plan, puedes Ajá. mover bolas, construir pues más, se forman tus apoyos, ¿sabes? Tus cosas. Pero es verdad que lo que dice Juanma, que es algo que tienes que, o sea, que tienes que ir construyendo, tienes que ir viendo el deportista, tienes que ir tomando nota de estas cosas. De eso se podría hacer otro documento en el que también pudiera, no te lo digo, y no es, creo que no es excesivamente complicado, que pudiera estudiar tu tablet, pum, pum, vas viendo partidos, pones la fecha, no sé qué, y vas marcando y te va contando el porcentaje, entonces puedes ver también un poco cuál es cómo el deportista afronta los Yo, yo, partidos. yo lo hice manual porque yo no me manejo bien con el ordenador, sinceramente, y lo hice manual, ¿sabes? 6 bolas. ¿Cuántas tiras a romper? ¿Cuántas tiras o romper, mover bolas? ¿Cuántas tiras en precisión? ¿Qué porcentaje tiene? ¿Cuántas veces soluciona o no soluciona con esa bola? Claro, Entonces, claro, sale marcado cuántas bolas tira, cómo las tira y cuántas veces ha solucionado eso, la, claro, la, claro. la jugada. La, la configuración de bolas te puede también dar una idea un poco de qué manera él, ¿sabes? Si es algo más constructivo o no, ¿sabes? También, pero sí, se pueden hacer tantas cosas al final. Pues sí. Bueno, vamos Oye, a la siguiente. yo quería hacerte una última pregunta sobre el documento, Sí, eh, que es muy general. ¿Hay alguna cosita que tú digas? Yo creo que esto hay que comentarlo. y hay que comentarlo, uf, no sé, me pillas ahí, a ver. No, no, ya está, ya No, si está. hay algo más, si Yo, hay yo algo más creo que aparte si hay de... alguna cosilla que tú digas, Es oye, que pues a mí me gustaría lo que hemos hecho, esto. Yo lo creo que hemos le hemos hecho pegado bastante. creo que le hemos pegado un buen barrido, pero por si hay alguna cosita que tú dices, oye, pues esto se nos olvida comentarlo. Totalmente. Sí, bueno, no sé, el tema de las diagonales, ¿sabes? Que lo pone por ahí también, creo, ¿no? Que las diagonales era el tema, es también para el tema de equipo y pareja, que claro, el deportista que sitúa en el box más alejado para el saque a la contra, o sea, por colocarlo ahí, pero bueno, en Ajá. verdad es que creo que le hemos dado un repaso bastante Sí, bueno bueno, es que como, el tema de equipo y pareja, como hemos dicho antes, como nunca lo sí, hemos tratado, da para otra es verdad cosa, que. sí, totalmente. Yo creo que lo hemos desgranado bastante bien. Y si pudiéramos seguir, podríamos seguir otro patazo. Sí. Para un Parte tercer programa que no 3. vamos a hacer, Kenneth, ¿vale? Que Oye, ya pues llevamos bastante. si os parece Lo tengo en bien, cuenta. hacemos la última pregunta clásica que solemos hacer y que hacía tiempo que no la preguntábamos, y así damos por finalizado esta entrevista, Kenneth. Venga, ¿cuál? Pues la pregunta es sencilla, ¿a qué le darías un suspenso? ¿A qué le darías un aprobado? ¿Y a qué le darías un sobresaliente en el mundo de la bocha, Juan Antonio? Uf, me vas a hacer que me moje, ¿no? Ahí Sí, bueno, no, pues, realmente es una pregunta que todo el mundo nos dice esto, pero después hay muchas formas de no mojarse. Que, ya, bueno, que no sí, queremos sí. queremos que diga, pues le doy un suspenso a Kenneth porque es muy malo jugando a bocha, No, o a Juanma, que no hace falta ni que personalice nada. Un poco general, aspectos generales que tú digas, oye, pues yo creo que en esto, eh, Pues lo hacemos que sí, siempre yo, desde la crítica constructiva, ¿eh? efectivamente. sí, Siempre lo sí, hacemos hombre, desde ahí. yo qué sé. Pues mira, yo soy un poco amigo siempre de la parte institucional, ¿no? Es algo que, o la parte más, ¿sabes? Entonces, eh, no es un suspenso así, pero o sea, dentro de lo que sé, porque es algo de lo que me desmarco un poco, intento desmarcarme mucho últimamente, el tema a nivel federativo, ¿no? El tema creo que de alguna manera se podría estar más cerca de esa parte deportiva para conocer un poco más las realidades de deportistas, de técnicos, más teniendo en cuenta que
que trabajamos en un deporte que básicamente el 90 y mucho por ciento es voluntario. Entonces, todo esto lo hacemos nosotros lo hacemos por nuestro tiempo, lo hacemos con mucho gusto, pero por amor al arte, ¿no? Porque nos gusta mucho. Y sí que creo que de alguna manera se podría ahondar un poco más y afinar un poco más de qué manera esa parte institucional, ¿no? Esa parte federativa, de qué manera se podría afinar un poco más a la hora de prestarle ayuda. No estoy hablando solo económica, estoy hablando en general, de qué manera podrían hacer un poco más fácil tanto a los deportistas como a los técnicos esa labor, ¿no? Que hacemos, lo que nos gusta hacer deporte, para que estemos a gusto, para que, coño, lo hagamos, no, lo hacemos porque nos gusta, pero de alguna manera que estemos más a gusto todavía, ¿sabes? Que al final es algo que... También quiero añadir una cosa, haciendo un inciso. Ya, porque como Bocheros Podcast no solo entretiene, sino que también enseña, vamos a dar un poquito de... Es una de las cosas que yo creo que a nivel, como tú dices, federativo, institucional ocurre, que es cuando yo no sé separar mi conducta de mi intención. Me explico. O sea, el 99% de las personas somos en la bocha, ¿no? Voluntarios, todo eso, ¿no? Lo que se mantiene, como hemos dicho muchas veces en el programa, a través de la ilusión, la pasión, ¿no? Que el deporte está en nuestros corazones y la gente pone eso ahí. Y la parte federativa, quitando suspicacias de cualquier otro tipo, también si hay una intención positiva, una intención de ayuda, que no lo dudo que la haya, y que bueno, que ¿Seguro? Más allá de otras pesquisas, pues, oye, yo quiero hacerlo bien, yo estoy en una federación, soy un puesto administrativo, directivo, lo que sea, quiero hacerlo bien. Entonces, esa es mi intención. Ahora, mi conducta, si yo lo que hago lo propongo por el bien, todo eso yo puedo acertar o no acertar en función de si conozco al personal o no conozco al personal, si conozco las necesidades o no, si conozco la idiosincrasia de este deporte a nivel de pista, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil quizás proponer, yo qué sé, las necesidades de un campeonato tal a nivel de, yo qué sé, de instalaciones, de alojamiento. Si tú sabes a ciencia cierta las necesidades, no limitarte a que un hotel esté adaptado o tal. O sea, hemos tenido, por ejemplo, el campeonato de Andalucía en Almería, en un hotel que estaba bastante bien, tal y cual, pero el aparcamiento en la zona era complicado. ¿No? Pues esos detalles que a lo mejor la persona con buena intención quiere ayudar, pero luego se le plantea, oye, mira, pues ten en cuenta esto. Claro, si yo no sé diferenciar entre mi intención y mi conducta, yo me lo voy a tomar personal. Si tú me dices, oye, es que has pillado un hotel que no tiene parking, que hemos tenido que llevar las canaletas 30 metros por el asfalto con boquetes, pegando botes, la canaleta, las bolas, todo, ¿no? Y la persona puede decir, oye, pues pero si es que va... Entonces, eso podría ser muy interesante a nivel federativo, y no lo digo por nadie en concreto, lo digo en general, que el hecho de decir, oye, sí, vale, tú quieres todo lo mejor para este deporte, pues sí, pues tienes que estar abierta a personas, a hombre, mujer, ser humano, a que si estás en contacto con el deporte te va a ser mejor, o escuchar a los propios implicados para que te orienten a que tu trabajo sea... Y ya está, yo ya llevo, ¿cuántos? 3-4 minutos con esto. Oye, el aprobado y el sobresaliente. Mira, Y el nos vamos. aprobado, sí, el aprobado, viniendo un poco a colación con lo que hemos hablado antes, lo voy a dar a los técnicos. Creo que hacemos una labor muy magnífica y de una manera voluntaria en su mayoría, pero para llegar a ser sobresaliente es lo que hablamos antes. Creo que nos falta en algún momento compartir cosas, ¿sabes? Entre nosotros, ¿sabes? Comentar con los compañeros, ¿sabes? De una manera sana también, ¿sabes? Que no sea tampoco, ¿sabes? Entonces, creo que en ese sentido podemos dar un poquito más y llegar a un poco a ese sobresaliente que nos falta, si fuéramos capaces de compartir, porque creo que haría el deporte mucho, mucho mejor y todos estaríamos más tranquilos. Entonces el sobresaliente que se lo da a los técnicos que lo comparten, ¿no? El sobresaliente se lo doy, hombre, pues mira,
Pues se lo veo a los deportistas al final, lo veo en general, porque creo que me parece, sobre todo la gente que empieza en el deporte, que son capaces de hacerse 1 millón de kilómetros casi sin conocer el deporte y llegar a un pabellón sin conocer a gente. Porque yo a lo mejor ya, por ser un poquito más viejo, por tener ya cierta edad, como que me cuesta más salir de la zona de confort. Y me parece que las personas con diversidad funcional, salir de la zona de confort, de un núcleo familiar, de un contexto, coger unas bolas que no has cogido nunca y moverte por primera vez para vivir una aventura deportiva, me parece una auténtica pasada. Y ojalá cada vez lo haga más gente. Ellos son el sobresaliente, sin duda, y no es para nada típico tópico, ¿eh? Lo digo totalmente con el corazón en la mano. Es un sobresaliente que ha salido muchas veces, pero es que creo que es el más natural, que nos sale a todos. Hombre, totalmente, ¿no? Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa número 20 y tanto, que ya ni me acuerdo. 23, ¿no? 23. 23, 23. Nada, 23. Juanan, otra vez muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Y de vosotros por verdad, enseñarme. porque ese trabajo del documento, que no lo hayan aprovechado bien, pero es una semilla muy interesante para todo el que quiera, digamos, profundizar en ese... Quien quiera el documento, lo pondremos, intentaremos poner la descripción en el documento en YouTube, y si no, pues que directamente nos lo pidan por Instagram, por correo electrónico, por como quieran. Por WhatsApp, quien tiene nuestro WhatsApp, como quieran. Eso. Y nada, bueno, pues te has vuelto a sentir a gusto en el segundo programa. Te daremos Sí, un vamos, espacio ok. para volverte a traer, ¿vale? Cuando montéis el Netflix, ¿sabes? Bochero Civil, ya me llamáis. Podemos llamarle Botchflix o algo así, ¿no? Bochflix, ¿vale? Botchflix, Bocha Tiene punto. TV, Bocheros TV. Bueno, pues nada. Muchísimas Hasta la gracias a próxima. todos los que nos veis, como siempre, darle al like, suscribiros, pasárselo a vuestra abuela, a vuestro vecino, el de abajo. Hagamos que la bocha sea aún más grande. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Chao, chao, Yo... chao. Chao.